Hola, soy Jesús Loya, fundador de Neuroentrenamiento para México y Chile. Bienvenido a este video. El objetivo de este video es darte algunas herramientas, algunas técnicas, conocimiento acerca del cerebro, sobre todo para mantener la fortaleza personal. Cuando estamos aplicando liderazgo o coaching ante un equipo de trabajo, en tu organización, en una meta específica que tú tengas, es muy importante y es fundamental. Vaya, para mí es el principio del éxito de un proyecto que tú quieras emprender en un nuevo puesto o alcanzando una meta, es la fortaleza personal, es esa seguridad, es ese enfoque, es esa constancia, son esas cualidades personales que te van a mantener hacia tu meta. Eso es muy importante, porque cuando queremos empezar a lograr cosas absurdas, cosas sobresalientes, a salirnos de nuestro entorno, pues damos por hecho de que a nuestro alrededor, en donde estamos actualmente, cuando queremos evolucionar, pues no estamos del todo soportados por la filosofía o por las creencias o por esos impulsos que nos mantengan en ese lugar. Por eso queremos emigrar, por eso queremos subir, escalar y salirnos de ese estatus o de esa situación en la que estamos. Y es muy importante estar preparados, tener todo un equipaje filosófico de creencias, de valores, para empezar y emprender el proyecto que tanto deseamos. Porque cuando tú te estableces una meta, sobre todo una meta absurda, una meta que sale de tu esquema mental, sale de tu mapa, sale de tu normalidad, sale de tu estadística, sale incluso de lo que has visto familiarmente o de tu entorno. Cuando tú emprendes un tipo de meta absurda, te vas a encontrar con muchos obstáculos y no nada más en cuestión de desconocimiento, de ignorancia, sino muchos obstáculos emocionales, ¿no? El querer salir de un lugar para emigrar a otro, eso te va a costar muchísimo trabajo a nivel emocional y de hecho es una de las principales razones por las que muchas personas ni siquiera abandonan sus metas, porque ni siquiera emprenden esa meta. Ven la meta, ven su deseo, les gustaría, pero surgen una serie de emociones internas o de creencias o de valores que mantienen a las personas justo donde están. Entonces, la intención de estos videos, en el caso de hoy, es cómo puedo manejar esas emociones. Si es mi proyecto, si es mi deseo, si es mi meta, muy independientemente de mi entorno o de las personas allegadas a mí, si es mío, yo necesito tener todo un bagaje filosófico de creencias y de valores que me permitan de manera consistente estar caminando hacia mi meta. No importa si tienes momentos de soledad o momentos a lo mejor financieramente te quedas en cero, por ejemplo, o desconocimiento, por ejemplo, la ignorancia, o no sepas por dónde empezar. Independientemente de eso, tu fortaleza personal va a hacer el trabajo por sí mismo y te va a mantener en el camino y lo puedas manejar. Y que no sea por una cuestión de alguno de estas emociones que tú te mantengas donde estás toda tu vida. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Mira, tú estás aquí donde quiera que estés en tus resultados, en el puesto que tengas, lo que estés ganando, los resultados que tengas en tu trabajo o en tu organización. Y cuando tú quieres cambiar radicalmente de vida, cambiar radicalmente resultados, por ejemplo, que tu organización la quieras multiplicar, quieras incrementar ventas, quieras internacionalizarla, o si eres deportista, por ejemplo, si quieres empezar a lograr nuevos récords, nuevos resultados, o diversificarte, hacer otras cosas que te puedan dar cierto a lo mejor miedo, temor, y que sepas que es bien para ti cualquiera de tus metas, pues es muy posible que tú puedas llegar a sentir este tipo de emociones. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo las conviertes o las transformas en algo que constantemente te esté potenciando? Y te voy a poner muchos ejemplos. ¿Cuándo vives esto? Mira, ejemplos tan simples. Cuando tú compartes una meta, tú defines tu sueño, defines tu meta y llegas a casa, la compartes o con tu equipo de trabajo o con tu familia. Dices, ¿sabes? Quiero realizar esta actividad, quiero realizar esta meta, quiero cuajarla, quiero lograrla.
estas emociones nacen desde que tú ves el lenguaje corporal de tu entorno, no sé, a lo mejor le dices a tus papás, le dices a tu pareja, le dices a tus hijos, ¿saben? Quiero lograr esto en 1 año o en 2 años. Y la manera en que te observan, la manera en que le dan seguimiento a ese comentario tuyo, el lenguaje corporal que tú ves que dicen, ah, mira, está bien. O a lo mejor te cuestionan, te dicen, pues, ¿qué te pasa? Ya te perdimos. Desde esos simples momentos tan pequeños, tan simples, tú puedes empezar a sentir este tipo de emociones. ¿Cómo las enfrentas? A veces a partir de ese momento empezamos nosotros a descartar ya el proyecto de iniciar nuestra meta. O incluso todavía antes de compartirla, cuando tú te la estableces y dices, sería bueno, mi ideal sería, y empezar a redactarla y a darle forma, es muy probable que cuando la empieces a concebir empiecen a surgir estas emociones. Hoy en la mañana llegando aquí al estudio, platicaba aquí con Anaí, que es parte de mi equipo de trabajo, y el día de hoy, ella terminando todo este trabajo de grabaciones, aquí se va a ir a esquiar por primera vez. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué sientes? Porque es su primera vez. ¿Qué sientes de esto? Antes de que empezáramos la grabación. Y ella me decía, siento miedo, siento incertidumbre, tal vez angustia, porque es algo nuevo, porque es algo que ni siquiera había pensado que podía hacer. Nace en estos días, plantear entre sus amigos el ir a esquiar el sábado. Ella dice, pero yo nunca lo he hecho, pues vamos a hacerlo, te vamos a enseñar. Y ella viene lista, pero trae emociones. Entonces, fíjate desde entonces, desde qué momento pueden surgir estas emociones y cómo estas, si no las sabes manejar, si no las sabes administrar, si no las sabes transformar, es muy posible que te impidan a ti vivir cosas, vivir experiencias que pueden ser importantes para tu vida. Y algo que hacen ahí con esto, por ejemplo, algo que ella hace, que es algo que tú también puedes hacer, es que cuando platicábamos ahorita sobre su actividad de esquiar, que va a vivir ahora, ella lo que hace es que le pone un nombre a esa actividad relacionada con sus metas. Es decir, yo voy a esquiar, es algo muy simple, ¿no? Es como si te fueras a rapelear, por ejemplo, algo que te dé adrenalina, o simplemente vas a un parque de diversiones y ves un juego muy grande y lo ves muy alto y dices, no, me da miedo, me da angustia subirme a ese juego, una simple feria. Bueno, cuando tú estés frente a esos retos, frente a eso absurdo, ponle un nombre relacionado con algún sueño que tú tengas. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, para mí esquiar hoy va a significar que yo voy a lograr tal cosa relacionada con tu proyecto. Si tú andas en la feria, por ejemplo, andas en un parque de diversiones y te da una sensación de miedo, por ejemplo, ver algún juego de mucha altura, ponle un nombre y vive el reto. Es algo que tú puedes practicar para que tu cerebro vaya entrenándose de cómo administrar y cómo manejar este tipo de emociones. Vaya, que esto que vivas lo puedas transformar en algo muy positivo. Entonces, aquí tienes la primera estrategia mental que tú puedes utilizar cuando te enfrentes en tu vida cotidiana, en tus hobbies, en tus pasatiempos, cómo puedes transformar una emoción negativa en algo que te potencie y en algo que le diga a tu cerebro que vale muchísimo la pena. Y que además vivas esas experiencias como asociaciones, como un brinco, como un eslabón hacia tu meta. Y bueno, otra manera de que tú lo puedas administrar todas estas emociones, porque las vas a vivir. Vaya, da por hecho que cuando tú quieras cumplir una meta, tener un resultado que salga de tu estadística, da por hecho que vas a vivir estas emociones. Ahora, esto es un ejemplo, es algo que yo escribí ahorita al azar. Tú puedes de tu meta interpretar qué emociones te da emprender el proyecto, si es ventas, si es hablar en público, si es aceptar un cargo, si es abrir tu empresa. Tú diagnostícate, interpreta qué emociones sientes. Es posible que sean totalmente diferentes todas, que salgan más, que salgan menos. Este es un ejemplo. Pero lo siguiente que quiero que analices y realmente reflexiones es que cuando tú te planteas una meta fuera de tu esquema, algo que pareciera irreal o anormal o atípico, pero que sería algo maravilloso que pasara en tu vida,
Da por hecho, da por hecho que vas a sentir estas emociones. Para que cuando tú las sientas por primera vez, esto evite ser quien te saque del camino o te limite a alcanzar una meta. Entonces, en principio, da por hecho que lo vas a vivir, va a suceder. Entonces, una vez que ya estás anticipado a que lo vas a sentir, entonces eso te da más relajamiento para saber cómo lo vas a administrar. Ahora, una vez que tú identifiques qué emociones siento ante ese reto que yo tengo, porque mi entorno está reaccionando, porque no me siento preparado, porque me falta conocimiento, porque no tengo los recursos. Una vez que tú identifiques las emociones, los sentimientos, trata de intuir o llegar al punto de origen. Por ejemplo, miedo. Una interpretación que yo tengo sobre el miedo es que el miedo no existe. El miedo nace, es como una emoción preventiva, pero nace, como es preventiva, nace de un caos que tú te imaginas. Entonces, si tú ante tu meta, ante un reto, sientes miedo, es por algo que tú estás creando en tu mente, que tú estás imaginando, que es caótico, para lo cual tu cuerpo reacciona con una emoción preventiva de miedo para mantenerte a salvo, seguro. Entonces, el miedo regularmente viene de algo que nosotros mismos creamos. Tal vez, probablemente, de una experiencia propia o de una experiencia ajena, pero que al final no existe. Entonces, una manera de transformar el miedo es pensando, a ver, ¿qué es lo que me genera miedo específicamente? Que me equivoque cuándo, cómo, dónde. Ahora, ¿cómo puedo evitar equivocarme si esa es la causa del miedo? Vamos a suponer el caso de que vayas a dar un reporte o vayas a dar una conferencia, un informe ante tus directivos o ante el público. Y antes de la conferencia tú sientes mucho miedo. ¿Cuál es la idea que puede provocar miedo en una persona que va a dar una conferencia o va a exponer frente a sus directivos? Pues a lo mejor la idea de imaginarse que me trabo, que se me van las ideas. Ok, ¿qué necesitas hacer para que las ideas se mantengan en orden? Y entonces lo que empiezas a hacer cuando deduces que puede estar provocando esta emoción del miedo, tú puedes empezar a anticiparte con estrategias, con acciones concretas y precisas para empezar a mitigar el miedo. Y así te vas con cada una de ellas. Te voy a platicar mi caso. Cuando yo, hace 2 años que yo iba a emprender el proyecto de abrir Neuroentrenamiento Chile, para mí fue toda una experiencia donde no nada más viví esto, viví muchísimas más, porque emprendo la investigación, empiezo a buscar cómo poder abrir la empresa allá, cómo llegar allá, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los trámites, pero el problema fue que no encontraba información relacionada con. Entonces, y seguramente fue por mi ignorancia, por no saber por dónde empezar. Y finalmente todo eso fue ocasionando este tipo de emociones. Entonces yo me empecé a meter a páginas de universidades, a páginas de empresas, buscaba empresas, por ejemplo, mexicanas en Chile, y me topaba con algunas limitantes ahí. Por ejemplo, entraba a una página y en la sección de contacto, yo me metí a la sección de contacto y empecé a escribir mi mensaje. Pues soy Jesús Loya, director de neuroentrenamiento en México, mi interés es, y bla, 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 ¿no? Y luego tiene la casilla ahí de enviar, el botón de enviar, pero el botón de enviar no se activa hasta que tú no le pones, no llenas un campo que es tu root, R-U-T, ¿no? Y lo que en México es a lo mejor nuestro RFC o N cantidad de número de identificación, del IMSS, por ejemplo, de tu licencia, no sé. En Chile el root es tu clave única, pero la tenías que poner. Entonces yo me empecé a investigar, bueno, ¿qué hago? Porque no tengo root, no sé qué es eso, no soy chileno y no puedo poner el botón de enviar y nadie se puede enterar de lo que yo quiero en esta empresa. Entonces me metí a muchas páginas y todas eran prácticamente igual. Empiezo a sentir esto. Si tú ya tienes esta experiencia, tú sabes el camino que hay que recorrer y dices tú, bueno, pues de ahí lo que tenías que haber hecho es 1, 2, 3, 4, 5. El conocimiento te da mucha seguridad y te da mucha confianza. Cuando no lo tienes, surge esto. A lo que voy es evitar que estas emociones
que nacen, a lo mejor identificando en este caso, que nacen de una ignorancia, de no conocer un procedimiento, una metodología, que estas emociones nunca manden sobre tu continuidad en tu proyecto. Es decir, tienes que administrarlas perfectamente. Pero no nada más fue eso lo que me topé en mi experiencia queriendo abrir la empresa en Chile, hubo muchísimas más. Me contacté con la embajada, con los consulados de ambos países y era muy complejo lograr una comunicación, lograr la información. A veces yo preguntaba una cosa, me respondían otra, como que no hablábamos el mismo lenguaje. Y la verdad es que fue unas semanas muy complicadas emocionalmente. ¿Cómo reaccionaba mi entorno? Las gentes cercanas a mí, amigos, clientes, me decían, oye, pues, ¿qué no ves? ¿No interpretas como que es una señal del universo, del mundo? No sé, que no abras ese proyecto, que no es para ti el proyecto, que no es momento el proyecto. Y eso alimentaba mucho este tipo de emociones. Yo daba por hecho que las iba a sentir. Daba por hecho. Y además, cuando tu mente es totalmente absurda, esto lo trae acompañado con todo este tipo de emociones. Aquí es saber cómo lo administro. Y una de las técnicas que te estoy enseñando es, tú tratas de deducir qué puede estar provocando esto, porque es simplemente una cuestión de conocimiento o una acción o un recurso. No tiene que ver con la emoción. La emoción es el resultado de lo que estamos viviendo en ese momento. Pero no significa nunca que no estés listo, que no seas merecedor o que no vayas para tu meta. Y entonces, lo que empezó a suceder en este proyecto de Chile para mí, es que mientras más sentía yo estas emociones, más lo interpretaba como estar más enfocado en mi meta. A más frustración, que era como un reto. Ok, más frustración, más investigación tengo que hacer más contactos, tengo que investigar todavía más. Y bueno, finalmente el proyecto se dio después de un proceso emocional intenso. Empecé a descubrir el procedimiento y empiezas a conocer, a tener muchos recursos, y dentro de esos recursos pues conoces a personas que siempre están dispuestas a ayudarte en tus proyectos. Y es también otro punto muy importante. Busca siempre qué personas están acordes o en armonía o alineadas a la meta a la que tú quieres alcanzar, porque ellos te van a brindar muchísimo apoyo, conocimiento, estrategias. Y en este caso, que aprovecho este video para reconocer y agradecer a Mara y a Leo, que se convirtieron en los padrinos socios de neuroentrenamiento en Chile, que fueron un punto clave, un pilar clave para poder llegar yo a ese proyecto. Entonces, fuera de tu entorno, fuera de estas emociones, hay personas, recursos, conocimiento listos para poder ayudarte, pero que nunca sea esto lo que frene tu proyecto. Otro caso en mi vida fue hace 7, 8 años. Yo viví un proceso en el que tuve que bajar 20 kilos de peso. Me hice un chequeo general y un examen general de salud, y me salieron muchísimos indicadores mal, ¿no? Desde hígado graso, taquicardia y bueno, todo lo que viene con el sobrepeso. Y el médico me dijo, tú tienes dos opciones: o bajas de peso o preparas tu testamento y buscas a lo mejor contratar una especie de seguros para que dejes protegidos a tus hijos. Y no me dio más allá de 4 años de vida. Eso fue hace 7, 8 años. No me dio más allá de 4 años de vida. Razón suficiente para yo emprender esa meta de bajar 20 kilos de peso. Fui con las personas adecuadas, indicadas, las personas que creen que se puede bajar de peso, 20 kilos de peso, las personas que han vivido este proceso, que tienen el conocimiento. Y entonces fui con mi bariatra, y él lo único que me dijo es, mira, tú es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es desayunar, comer y cenar lo que yo te diga, nada más. Y en un periodo a lo mejor de 5 a 6 meses tú ya estás con 20 kilos menos. Entonces yo estaba a 6 meses de comprar otro boleto, otro seguro que me pudiera dar un pronóstico de vida muchísimo más amplio.
Pero en el proceso de bajar de peso, es decir, cuando yo empiezo mi dieta, pues viví muchas emociones de este tipo, porque bueno, si tú has estado en una dieta una semana, 2 semanas, sabes que es un proceso emocional muy difícil, ¿no? El desayunar un pan tostado con té y luego a las 3 horas una manzana y luego a mediodía ves que te toca filete de pescado con verduras al vapor. Vaya, tú ya pronosticas que vas a tener hambre todo el día y luego ves lo que te toca el siguiente y pasado mañana y dices tú, ¿qué es esto? Entonces empiezas a sentir todo este tipo de emociones. Y de hecho, en promedio, las personas que abandonan sus dietas precisamente son por este tipo de emociones. No lo soportan, no lo aguantan. ¿Por qué? El cerebro tiene una característica. El cerebro, dentro de muchos de sus objetivos, es mantenerte en lugares o en actividades que te hagan sentir feliz. Si tu cerebro, tu mente por sí misma, por naturaleza, no te va a llevar al caos, te va a proteger del caos, va a evitar el caos. Aunque la meta sea extraordinaria, sea excelente, sea buena para tu vida, buena para ti, aunque sea algo sobresaliente en tu vida, si hay caos, tu mente lo que va a tratar es mantenerte alejado de estas emociones. O sea, no es natural que busquemos el dolor por el dolor o el sufrimiento por el sufrimiento. Siempre hay una ganancia secundaria, siempre hay una intención positiva. Entonces el cerebro siempre va a luchar para mantenerte donde estés feliz. Y irónicamente, fíjate, irónicamente esta es la razón por la que las personas fuman, por la que las personas toman o por la que las personas comen en exceso. ¿Por qué? Porque los lleva a un estado emocional deseado, un estado emocional de felicidad, de tranquilidad, de protección. Entonces, si tomas en cuenta esta función ya natural que tiene tu mente, tú vas a estar luchando contra esta naturaleza o puedes estar a favor de. Una manera de estar a favor de es transformar estas emociones. Entonces, en mi día a día, en mi proyecto de mi proceso de bajar de peso, lo que yo empecé a hacer es transformar estas emociones en positivas para que me potenciaran y me mantuviera mi mente en el proceso de dieta. Es decir, que yo sintiera el hambre después de comer, terminando de comer, sentir el hambre, saber que iban a pasar todavía 3 horas y yo sintiera satisfacción, orgullo, tranquilidad por estarlo sintiendo. Entonces, bueno, los médicos ya me explicaron que mi razonamiento físicamente no tiene aplicación física, o sea, no es así como yo lo pensé, pero lo que yo les decía era, cuando yo siento hambre, significa que estoy en ese momento bajando gramos de peso, gramos de peso. Cada vez que sentía el hambre, incluso terminando de comer, yo lo interpretaba como en este momento estoy bajando gramos de peso. Entonces lo que mi cerebro empezó a hacer es, wow, entonces si eso está pasando queremos sentir más hambre para bajar más rápido de peso. Y entonces cuando yo sentía hambre, como yo lo interpretaba, como que en ese momento bajaba de peso, a mí me daba felicidad y satisfacción que el esfuerzo estuviera dando resultado. El médico me dijo, es que no es cierto eso, o sea, no sucede así. Bueno, pero es la interpretación, es la realidad que yo le quiero dar a mi cerebro para que entonces se sienta feliz y realizado y protegido y seguro de que el proceso está funcionando y de que me está dando resultado. Porque abandonamos la dieta porque al siguiente día nos pesamos y al tercer día nos pesamos y al cuarto día nos pesamos y a lo mejor no vemos el resultado que nosotros esperamos y abandonamos la dieta porque el costo-beneficio no da. Es muchísimo esfuerzo el que estamos haciendo contra los pequeños gramos que estamos viendo si es que vemos que estamos bajando de peso. Entonces abandonamos la dieta. Pero diariamente, comida tras comida, yo empecé a interpretar esa hambre que en lugar de que se convirtiera en ansiedad, se convirtiera en motivación porque estaba logrando el resultado. Entonces, ¿cómo puedes tú transformar lo que estás viviendo como algo que te potencie? Si tú estás viviendo frustración, es nada más una señal
de que te falta conocimiento, de que hay un paso en el proceso que todavía no lo aprendes. Y entonces lo que te dice es busca a la persona o busca la información que tú necesitas para ir enriqueciendo tu proceso. Entonces, cada vez que tú puedas sentir frustración, es una aportación, es una idea. Cada vez que yo sienta frustración, esa emoción me está diciendo, oye, Jesús, busca una persona experta en el conocimiento, experta en la meta que tú quieres, para que te dé ese conocimiento, esa clave que te hace falta. O busca en el libro, o busca un curso, o busca un video. La frustración me dice que hay un punto en el proceso que no sé y que necesito investigar. Nada más, que es una cuestión meramente de información. La incertidumbre que te dan, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ahorita platicaban ahí, me da incertidumbre no saber qué va a pasar cuando yo me meta al agua, me prepare, no sé qué va a pasar. Bueno, aquí lo mejor que puedes hacer para combatir la incertidumbre, recuerda, si no has pasado el proceso de tu meta, quiere decir que la incertidumbre, igual que el miedo, la sientes por algo que estás creando tú mismo en tu cerebro. Y lo estás creando en una forma caótica que provoca de manera congruente la incertidumbre. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a crear la película en el futuro de lo que quieres que suceda, de cada cosa que quieres que pase. Bueno, y si pasara esto, y si pasara aquello, o conforma, después de que yo me meta al agua, voy a ponerme los esquís, en cuanto escuche el motor, voy a sentir esa adrenalina, voy a sentir esa emoción, y cuando empiece a sentir el empujón y la fuerza va a significar ese impulso, tú empiezas a crear una película que así como no existe en la vida real, no existe esa imagen que te genera incertidumbre, pues tampoco existe la imagen que te potencia para lograr tu meta. Es una cuestión de opción, pero nos dejamos llevar por el proceso, nos dejamos llevar por la costumbre o por el hábito de siempre estar creando caos donde ni siquiera existe nada. Y nada me refiero a donde ni siquiera existe la posibilidad de éxito. Esa posibilidad la creamos, construimos ese video, construimos esa película poderosa y es lo que a muchos nos mueve para día a día continuar en el proceso. Chécalas, revísalas, saca tu diagnóstico, ve, no importa, puede ser una relación de 10 emociones negativas, qué lo puede estar provocando a cada una de ellas y cuando saques el qué lo está provocando, busca qué puede combatirlo, cómo lo puedes solventar. Esa es una. 2, asocia esa meta absurda o ese reto que te da estas emociones, asóciala con algo más de tu meta, con algo que te pueda dar más motivación para tu meta, algo que signifique algo poderoso, algo positivo para ti. Y la otra, que estas mismas emociones te puedan ayudar para transformar y hacerte mucho más consistente y persistente en tu meta. Dalas por hecho, no van a dejar de existir. Es decir, nadie que haya alcanzado grandes metas ha dejado de sentir esto. Aquí la habilidad es tener el conocimiento, las herramientas o técnicas para poder manejarlas, administrarlas y que nunca manden sobre el éxito de tus metas. Yo soy Jesús Loya, comparte este video, estoy seguro que cerca de ti hay personas que les puede servir mucho conocer esta información. Estate pendiente de nuestro curso, tenemos el curso de las 8 leyes de la fortaleza personal, donde te voy a dar a conocer muchísimas reflexiones y muchísimas técnicas, muchísimas metáforas, historias personales de cómo puedes ir adquiriendo esa habilidad, esa técnica, ese proceso para mantenerte siempre, no importa qué suceda, siempre en el camino a tus metas. Muchas gracias, hasta pronto.